Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos, querida audiencia, a nuestra conferencia número 13 del Diplomado Empresarial en Elaboración y Evaluación de Proyectos. Hoy nos corresponde la conferencia Marketing, así que a tomar en cuenta todos los ejemplos y todas nuestras actualizaciones que nuestra ingeniera el día de hoy nos va a estar compartiendo. Queremos agradecer al Registro de Información Catastral RIC y a la Escuela de Formación y Capacitación para el Desarrollo Territorial y Catastral SCAT por tener este tipo de alianzas junto a la Universidad de San Carlos de Guatemala y cumplir el lema que es ir y enseñar a todos. Recuerden, querida audiencia, que el link de inscripción ya se encuentra en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresan a la fanpage. Durante la transmisión no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que se les pueda tomar su asistencia el día de hoy y asimismo después puedan generar su diploma de participación. Hoy contamos con la presencia de nuestra querida ingeniera Leslie Carranza, que estará compartiendo con ustedes sus conocimientos y actualizando cada uno del tema que es de marketing que nos corresponde el día de hoy. Ahora sí, sin más preámbulo, dejo en el uso de la voz y doy la cordial bienvenida a nuestra querida ingeniera Leslie Carranza. Bienvenida, ingeniera, el uso de la voz es suyo. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto para mí volver a estar aquí con ustedes. Sí, acá estamos pues apoyando al ingeniero Martín con un siguiente día que pues no pudo estar por razones personales, pero el siguiente tema el que vamos a tratar hoy serán los estados financieros y la rentabilidad de un proyecto empresarial. Acá el tema tenemos marketing, pero vamos a abarcar este tema el día de hoy, estados financieros y rentabilidad de un proyecto empresarial. Vamos a hablar de los estados financieros. Los estados financieros son un conjunto de documentos que proporcionan información sobre la salud financiera de una empresa, de un negocio, de un proyecto. Esto puede ser visto como en conjunto, completo, como un estudio de rayos X que se le puede hacer a las finanzas de un negocio. Los estados financieros son documentos que se recogen de todas las operaciones de la empresa o del proyecto que se esté realizando durante un periodo determinado, que por lo regular es un año. Cuando se ha facturado, cuánto se ha facturado, cuál es el balance total de compras, qué cantidad se debe a un proveedor, cuánto queda de amortización de un préstamo, cuál es el importe pagado en cuotas de seguridad social, las planillas del IX, de los trabajadores. Son operaciones comunes en el día a día de una empresa. Pero toda esta información está desagregada y aunque es útil, tiene mucho más valor conocer la información de manera agrupada y global. Y saber, por ejemplo, cuál ha sido el beneficio, a cuánto asciende el activo total de la empresa, qué deudas vencen en plazo de un año, etcétera. Toda esta información, pues, la podemos tener de manera agregada y es la que ofrecen los estados financieros. Muestran la información contable de una empresa agrupada por partidas o un periodo de tiempo concreto. Los estados financieros son una herramienta útil. Vamos a ver aquí. Conocer la solvencia del proveedor es
La contratación de terceros, es muy importante conocer cuál es la salud financiera de estas entidades y el valor de las posibilidades de cobro. De cara a las inversiones con entidades financieras, ¿por qué? Si la empresa recurre a fuentes de financiamiento externa, los estados financieros darán la información para valorar el negocio de cada operación. El estado financiero de cara a las administraciones públicas, ¿por qué? Si estas solicitan estados financieros en base a ellos para calcular el pago del impuesto que les corresponde a las empresas, entonces ellos podrán ver la evolución de la empresa y compararla con el año anterior. Y sobre todo de cara a propietarios y equipos directivos para poder tomar decisiones estratégicas para su negocio y todas las empresas que puedan tener. Entonces, tenemos distintos tipos de estados financieros. Hay varios documentos que forman el estado financiero de una empresa. Un documento de estados financieros sería el balance general o el balance de alguna situación. Este específicamente recoge la información de los activos y pasivos, las deudas de la empresa y la diferencia entre ambos, lo que forma el patrimonio o el capital contable. Es muy importante porque permite averiguar la salud financiera de una empresa. Cuenta de resultados. Esta es la diferencia entre los ingresos y gastos, también conocido como el balance de pérdidas y ganancias. Esto es muy útil para saber si la empresa está obteniendo beneficio o pérdidas. El flujo de caja nos muestra las entradas y salidas del flujo, dinero, todo el dinero que se está manejando de una empresa en un periodo determinado. Construye un indicador importante de la liquidez de una empresa. Los estados de cambio en el patrimonio neto. Esto en una empresa muestra las ampliaciones del capital, el reparto de dividendos, etc. Las memorias. Estas son las que se exponen la información de manera más detallada. Pero de estos, los estados financieros, los 3 reportes más esenciales son el estado de balance general, el estado de ingresos, el estado de flujo de efectivo. Entonces, el estado de balance general es también conocido como el balance de situación o el balance contable o un estado de situación patrimonial. Este es un reporte que equivale a tomar una foto del valor financiero de una empresa, revelando 3 entidades, que serían los activos, los pasivos y el patrimonio, que se dispone en una fórmula sencilla, ¿verdad? Tenemos acá los activos, que va a ser igual a la suma de los pasivos y el patrimonio de la empresa. ¿Qué son los activos? Los activos son todas las cosas de valor que posee la empresa. Por ejemplo, el dinero en efectivo, cuentas y pagarés por cobrar, inventarios, terreno, equipo. Estos se pueden clasificar como los activos circulantes y los activos fijos y los activos diferidos. ¿Pero qué son los activos circulantes? Son los bienes, créditos o derechos que pueden convertirse en efectivo en menos de un año. El dinero que tienen las cajas y bancos, las existencias, las deudas de los clientes, etc. ¿Qué son los activos fijos? Un activo fijo es un bien o propiedad de la empresa
que no se puede convertir en efectivo a corto plazo, siendo esenciales para la operación del negocio, como la maquinaria, computadoras, muebles, edificios, etc. Y tenemos los activos diferidos. Estos son los costos y gastos que se han pagado por anticipado. Por ejemplo, los seguros, la renta, los gastos publicitarios, y pues nos quedan los pasivos. Los pasivos son las obligaciones o deudas que una empresa le debe a terceros. Esto normalmente, los mayores pasivos de un negocio son con los proveedores de bienes y servicios. O tenemos el patrimonio neto de los dueños o del dueño, es lo que el negocio le debe al dueño, asumiendo que hayan pagado todas las deudas. Por ejemplo, que nos facilita de cómo se balancea un estado de balance, donde todos los activos es igual que la suma de los pasivos y el patrimonio. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, ¿verdad? Los fabricantes Montes, la compañía de fabricantes Montes y el estado de balance general. Entonces tenemos que los activos tienen que ser igual a la suma de los pasivos más el patrimonio. En los activos circulantes tenemos el efectivo, tenemos las cuentas por cobrar y esto lo sumamos. Tenemos también el inventario. Entonces el total de activos tenemos acá una cantidad y por aparte vamos a sumar lo que son los pasivos más el patrimonio. En los pasivos tenemos los pagarés, las cuentas por pagar, sumamos todo y de ahí tenemos el patrimonio de los dueños, que serían las acciones, las ganancias. Volvemos a sumar y el total de pasivos con el patrimonio nos tiene que dar la misma cantidad que tenemos del total de activos. Con esto podemos pasar a lo que es nuestro estado de ingresos, el estado de balance general. Aquí está. En nuestro estado de balance general, darse cuenta de una situación, nos puede decir que nos damos cuenta de la salud financiera y las capacidades del negocio. Determina si es posible o no ampliar un negocio. Nos dice o puede saber si se podrá manejar fácilmente e ir y venir de ingresos a gastos. Concluir y debe ser del efectivo, ¿verdad? Nuestro estado de ingresos. Explica a detalle las ganancias y pérdidas de una empresa durante un periodo de tiempo, registrando toda la información relacionada a las ventas y gastos. Nuestro estado de ingresos, tenemos los estados de ingresos, incluye los estados de ingresos operativos y los estados de ingresos no operativos. En los ingresos operativos, están todos los ingresos y gastos relacionados directamente con la operación del negocio, como la venta de productos, las planillas y la renta. En los ingresos no operativos están los ingresos y gastos indirectos, no relacionados con las actividades primordiales de la empresa, como la venta de algún activo o el rendimiento por una inversión. La exactitud del estado de ingresos ayuda a identificar gastos inesperados por cualquier error en este informe.
Puede reducir la rentabilidad e impedir la obtención de préstamos o inversiones. Aquí vamos a tener un ejemplo simple de lo que es el estado de ingresos. Tenemos la compañía Manufacturas Acme. Nuestros ingresos, ¿verdad? Que sería el débito. Tenemos que tener el total de nuestros ingresos y vamos a tener un total de los gastos. Y nuestro simple para poder saber nuestro ingreso neto sería nuestros ingresos menos nuestros gastos. Vamos a tener un total de un ingreso neto. De ahí pues tenemos nuestro siguiente reporte, que sería un estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es el tercero de los estados financieros básicos que se necesita en una empresa. Con este informe, el dueño de un negocio puede identificar cómo se genera el dinero, cómo se aprovecha y a dónde va. Como su nombre lo indica, el estado de flujo de efectivo contiene las transacciones en efectivo, en comparación con el estado de ingresos, que incluye las ganancias y pérdidas que no son monetarias. En el estado de flujo de efectivo indica la liquidez y la solvencia general de un negocio. Por eso es importante ser muy preciso y clasificar correctamente los flujos efectivos. Con un estado de flujo de efectivo, el propietario de una empresa puede decidir cómo cubrir sus gastos futuros, como la planilla o la renta de trabajadores o la renta del lugar donde está de la empresa, ¿verdad? El alquiler del local, donde se está ubicando, ¿verdad? Puede tomar las mejores decisiones sobre las operaciones de la empresa. Puede visualizar en qué se ha gastado el efectivo disponible. Puede examinar los flujos de efectivo del pasado para poder pronosticar los del futuro. Puede determinar qué también podrá la empresa cumplir con las obligaciones a terceros y con los accionistas. Puede estar preparado para hacer inversiones a corto plazo cuando exista un excedente efectivo disponible. Entonces tenemos partes que componen el estado de flujo de efectivo. Y tenemos las actividades por operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Entre las actividades de operación están las actividades, estas se refieren a las cuentas que existen en el estado de resultados y en el balance general, que involucren a las operaciones. Las cuentas más comunes en este rubro son los clientes, los costos de ventas, el almacén o inventarios y las depreciaciones. Es muy importante destacar que las actividades de operación son todas aquellas que tengan que ver con la actividad misma del negocio y que afecten a la operación. De ahí tenemos las actividades de inversión. Las actividades de inversión se identifican porque son aquellas partidas que brindan un beneficio futuro a la organización. En este rubro se encontrarán el equipo de oficina, el equipo de transporte, el equipo de cómputo, los terrenos, edificios. Y de ahí, pues, de último tenemos las actividades de financiamiento. Las actividades se refieren a todas aquellas partidas que permiten el financiamiento de la entidad, ya sea a favor o en contra. Las principales cuentas que se encuentran acá son los acreedores diversos, los deudores diversos y el capital social. Elaborar un estado de flujo
Vamos a ver acá, perdón. Para elaborar un estado de flujo de efectivo se debe determinar qué métodos usar. Existen dos formas por las cuales se puede elaborar un estado de flujo financiero. Está el método directo y el método indirecto. En el método directo, este método considera que se debe desarrollar a partir de los registros contables que afectan las entradas y salidas. También deben de modificar partiendo de cada uno de los elementos de forma de estado de resultados. Y tenemos el método, el método indirecto. Este método indirecto tiene la principal característica que el estado de flujos se inicia partiendo de la utilidad, para posteriormente elaborarse con los rubros del balance general. Y tenemos acá unos ejemplos del método directo, ¿verdad? Que pues se considera desarrollar desde los registros contables que afecten las entradas y salidas. En este tenemos cobros a clientes, los pagos de los proveedores, ¿verdad? Y todo lo que incluya los registros contables. De ahí tenemos el método indirecto, que simplemente vamos a empezar desde la utilidad neta. Al final, los dos métodos nos tienen que llevar al mismo valor o mismo resultado. Pero una empresa no es buena gracias a sus ventas ni a sus ganancias. Es buena cuando es rentable. ¿Qué quiere decir esto? La rentabilidad debe comprenderse como la justificación de que una empresa sea un buen negocio. No todas las empresas pueden considerarse un buen negocio, aunque generen utilidades, porque para considerarlas rentables, sus utilidades deben de ser suficientes. Pero pasa que confundimos a menudo lo que es la utilidad con la rentabilidad. Y tenemos que tener claro que la utilidad no tiene nada que ver ni es igual a la rentabilidad. Y entonces, ¿qué podemos definir qué es la utilidad? La utilidad es simplemente la resta de mis ingresos menos mis gastos. Todo esto evaluado en un periodo de tiempo que por lo regular es en un año. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos nuestros ingresos de 90,000 menos nuestros gastos de 81,600, que nos da una utilidad de 8,400. Entonces podemos definir qué es la rentabilidad. La rentabilidad es lo que ganas al hacer una inversión, comparando la utilidad con la rentabilidad. Pero igual no nos queda muy claro. Entonces vamos a tener acá un ejemplo de cómo podemos calcular la rentabilidad con una regla de 3 simple. Tenemos nuestros datos acá que debemos de utilizar. Las fórmulas por lo regular nos dicen que la utilidad dividido la inversión, todo esto, el resultado multiplicado por 100, nos tiene que dar la rentabilidad. Y con una regla de 3 simple podemos obtener que nuestra utilidad de 150,000 dividido nuestra inversión inicial, que fueron los 300,000, que es la inversión al 100%, la división multiplicado por 100 nos va a dar que tenemos el 50% de rentabilidad de este negocio, de esta empresa. En resumen, todos los negocios que tengan mayor rentabilidad, ¿sí?,
son los que nosotros debemos de ir buscando. Por eso los inversionistas calculan la rentabilidad del negocio y deciden si van a invertir o no en los distintos proyectos o empresas, negocios que se puedan presentar o que estén solicitando la rentabilidad. Si ustedes han visto Shark Tank, pueden ver que en un rápido ellos les pueden calcular la rentabilidad del negocio y pueden decir, estoy fuera o estoy dentro, ¿verdad? Entonces, con una simple regla de 3, ellos necesitan saber primero cuántos ingresos tienen, cuáles han sido sus gastos en un periodo de tiempo, la utilidad, y pueden calcular una rentabilidad aproximada. Ahora tenemos acá lo que son 4 negocios, ¿verdad? Y sus rentabilidades. En esta ocasión, pues obviamente la rentabilidad de 120% es el negocio más rentable y es donde se puede invertir. Tenemos un siguiente ejemplo, que tenemos la utilidad de ambas empresas. Tenemos una zapatería y una librería. Ambas tienen una utilidad de 15,000 quetzales, ¿verdad? Pero a la zapatería, para poder iniciar, se le aplicó una inversión de 20,000 quetzales. A la librería se le aplicó una inversión de 30,000 quetzales. Entonces, si aplicamos la regla de 3 simple, ¿qué negocio es más rentable? Tenemos la utilidad dividido la inversión en la zapatería, 15,000 dividido 20,000. Elimino los ceros, me queda una fracción de 15 dividido 20, mentalmente, y tenemos que serían 3 cuartos. 3 cuartos me da el decimal de 0.75 multiplicado por 100. La rentabilidad de la zapatería sería del 75%. Ahora tenemos la librería, que sería 15,000 dividido 30,000. Esto me queda un medio. En decimales sería 0.50 multiplicado por 100, sería el 50% de la rentabilidad. Con una simple regla de 3 podemos saber que la zapatería es más rentable. Y acá lo tenemos identificado, ¿verdad? Como socios inversores podemos invertir en lo que es la zapatería. Entonces, si nosotros tenemos negocios que nuestra rentabilidad es más alta que la utilidad, comparado con otros negocios que la utilidad es más alta que la rentabilidad, ¿qué quiere decir esto? Si nuestra utilidad es más alta que la rentabilidad, significa que estamos invirtiendo mucho y estamos invirtiendo mucho en algo que no nos produce estabilidad. Y al final, la rentabilidad lo que nos dice es que nuestro negocio es estable. Pero, ¿cuáles son los indicadores de rentabilidad en proyectos de inversión? La mayoría de bancos, aparte de hacer la regla de 3, ¿verdad? Se basa en 4 indicadores. Estos indicadores son el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión, la relación beneficio-costo. Porque cuando hablamos de rentabilidad nos referimos a obtener un margen de beneficio en relación al capital invertido. Sin embargo, el problema surge al medirla. Entonces, por eso es que los indicadores nos ayudan a poder medir la rentabilidad. El valor presente neto, conocido también con el símbolo en su abreviatura, ¿verdad? VPN, o también se le puede escuchar como VAN, V-A-N. Ahí está.
¿Qué significa el valor actual neto? Esta es una técnica de presupuesto, del presupuesto de capital que tiene en cuenta de manera explícita el valor temporal del dinero. Este método descuenta los flujos de efectivo de una empresa a una tasa específica, la cual podemos nombrar como tasa de descuento, y es el rendimiento mínimo que debe gastar un proyecto para que el valor del mercado de una organización no perciba cambios. Mide la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Pero, ¿cómo podemos calcular el valor presente neto o el VAM? Este lo podemos calcular. Se calcula el costo inicial del proyecto. Se determina el flujo de caja de futuro que genera el proyecto. Se descuenta el flujo de caja para hallar el valor presente. Se determina y al final se determina la diferencia entre la inversión inicial y el flujo de efectivo descontado. El cálculo es muy sencillo. Es cada periodo dividirlo por la suma de 1 y su tasa de descuento y elevar la suma por el número del momento de periodo. Pero claro, también lo podemos calcular mediante la siguiente fórmula, que les explicaré más adelante. Los criterios de decisión son los siguientes. Si el resultado del valor actual neto es mayor a 0, positivo, se acepta el proyecto porque el mismo genera ganancias. Si el valor actual neto es igual a 0, solamente se recupera la inversión. En cambio, si el valor actual neto es menor a 0, negativo, se rechaza el proyecto. Y entonces también tenemos acá otro criterio para evaluar la rentabilidad, que sería la tasa de interna de retorno, la TIR. La TIR es la tasa de rendimiento anual que la organización, la tasa de rendimiento anual que la organización ganará si desea invertir en el proyecto. Es decir, la tasa de descuento queda igual al valor presente neto en una oportunidad de inversión de 0 quetzales. En realidad, los criterios, perdón. Y entonces podemos tener acá los criterios de decisión de la TIR serían los siguientes. En relación a los criterios de decisión, este caso, si la TIR es mayor al costo de capital, vamos a aceptar el proyecto. En caso contrario, si es menor, directamente el proyecto se rechaza. Al aplicar estos criterios se garantiza que la organización pueda ganar el rendimiento requerido y aumentar su valor en el mercado. Entonces tenemos acá plasmados: si la TIR es mayor a la tasa de descuento, el proyecto se acepta. Si la TIR es igual a la tasa de descuento, el proyecto es indiferente. Si la TIR es menor, la tasa de descuento, el proyecto es rechazado. Y también podemos calcularla por la siguiente fórmula, que les explicaré más adelante con los ejemplos. Bueno, vamos a tener acá una dinámica. Tenemos acá un ejemplo. Los datos, tenemos 2 proyectos. Y tenemos los datos de cada proyecto. El proyecto A tiene una inversión inicial de 40,000 quetzales. El proyecto B tiene una inversión inicial de 50,000 quetzales. Todos estos están valuados y vamos a obtener sus flujos positivos o de efectivo de operativos
en el tiempo de 5 años. Acá tenemos nuestros flujos y tenemos que los dos proyectos tienen una tasa de descuento del 15%. Acá vamos a hacer el ejemplo para poder determinar lo que es el valor presente neto, el BPN o el BAM, ¿verdad? Que son iguales como decir el valor actual neto. Estamos hablando de lo mismo. Entonces tenemos acá que el proyecto A vamos a evaluar el BPN con la fórmula que les había comentado anteriormente y donde tenemos las siguientes abreviaturas que nos representa la inversión inicial, el flujo de caja proyectado por año, la tasa de descuento del costo de capital y el número de años del proyecto. Aplicamos los datos que tenemos acá para evaluar lo que es el proyecto A. Entonces tenemos que cada año los flujos serían 11.500, 13.000, 10.000, 14.000 y 25.000. Y tenemos acá nuestros datos, ¿verdad? Nuestra inversión de 40.000, el flujo de caja proyectado por año y nuestra tasa de descuento del 15%. Entonces tenemos acá, aplicamos la fórmula donde colocamos 40.000, que sería nuestra inversión, y nuestro flujo de caja va proyectado por año. ¿Qué tendríamos? 11.500, 13.000, 10.000, 14.000. Sigue el otro que también. Creo que tengo. Y lo dividimos dentro de la fórmula, nos dice acá, que sería 1 más K, que sería la tasa de descuento del costo del capital, elevado al número de años del proyecto. Entonces tenemos acá 1 más la tasa de retorno sería el 15%, punto 15, elevado al número de años. Pues no tiene un número, pero sería el año 1, este sería el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. La suma de esto, entonces tenemos nuestro capital de inversión más la sumatoria de todas las fracciones que nos quedaron acá. La sumatoria de las fracciones sería 46.838.64. Entonces tenemos nuestra inversión, que la tenemos negativa, ¿verdad? Se va a colocar por la fórmula es negativa, más nuestra sumatoria de flujo de caja proyectados por año. Y esto nos va a decir que nuestro valor presente neto sería de 6.838.64. También podemos trabajarlo por medio de gráficas, donde tenemos que nuestra inversión, la inicial, que sería negativa, va en la parte de abajo por ser negativa, ¿verdad? Que serían los 40.000 quetzales de inversión, y nuestro primer año van detallados los 1.500, el segundo año los 13.000, el tercer año los 10.000, el cuarto año 14.000 y el quinto año 25.000. Al aplicar esto podemos obtener nuestro flujo de caja en las fracciones que tenemos acá. Serían los 10.000, 9.000, 6.000, 8.000, 12.000. Y la suma de todos estos 64, donde tenemos nuestra inversión, que sería menos 40.000, más nuestra sumatoria, que serían los 46.000. Esto nos da lo que sería el valor presente neto de los 6.838.64. Lo podemos ver gráficamente o en fórmulas. Entonces, podemos ver acá. Establecemos, ya sabemos cómo se puede resolver con fórmulas o por gráficas, y podemos determinar que el proyecto B, para establecer el BPN del proyecto B, se utiliza la misma fórmula y el resultado sería 11.652.71.
tenemos nuestro BPN del proyecto A, 6.834.64. Y nuestro BPN del proyecto B, 11.652.71. ¿A qué proyecto ustedes invertirían? En el análisis final, considerando que los dos proyectos tienen un BPN mayor a 0, los dos pueden ser aceptados. El proyecto B tiene un BPN mayor, que serían los 11.652.71 en relación al proyecto A, que serían los 6.838.64. La inversión inicial del proyecto A es menor a la del proyecto B, ya que la inversión del proyecto A son 40.000 y la inversión del proyecto B son 50.000. Por lo que el BPN resultante en ambos proyectos es directamente proporcional a la inversión inicial. Otro método para medir la rentabilidad, tenemos la tasa interna de retorno, la TIR. Y tiene los distintos criterios. Si la TIR es mayor a la inversión inicial, se acepta el proyecto. Si la TIR es menor a la inversión inicial, se rechaza el proyecto. La fórmula para aplicar la TIR es la misma que el BPN, donde K equivale a la tasa de rendimiento anual. Entonces acá utilizamos la misma fórmula, solamente que la K sería en esta ocasión la tasa de rendimiento anual. En la anterior podemos ver que la K es la tasa de descuento del costo de capital. Y en la TIR es la tasa de rendimiento anual. Tenemos otra vez la fórmula acá y evaluamos el proyecto A, que la TIR sería, en nuestras abreviaturas, podemos obtener la inversión inicial, el flujo de caja proyectado por año y acá donde hacemos el cambio de K, que sería la tasa de rendimiento anual. Y N sería el número de años proyectados. Y bueno, ya no tenemos otro ejercicio, entonces, pues hasta el momento, sería nuestra explicación. Muchas gracias por su participación. Vamos a ver si les quedó alguna duda de lo que sería la TIR. Entonces, vamos a dar como conclusión acá. ¿Cuál de estos dos sería la mejor técnica para evaluar el rendimiento? En este caso de los proyectos podemos saber que ambas técnicas de evaluación de proyectos pueden tener distintos resultados contradictorios. Esto ocurre cuando se decide evaluar más de un proyecto, con la finalidad de jerarquizarlos para saber cuál sería el primer proyecto que se pueda invertir, el segundo, ¿verdad? Pero sí solamente se desea saber para tomar la decisión de cualquier aceptar o rechazar los proyectos. No existe ninguna necesidad de tener que comparar los proyectos, ya que ambas técnicas proporcionan el mismo resultado. Por otro lado, también se puede diferenciar desde otros aspectos desde el punto de vista teórico. El mejor método a utilizar es el BPN, ya que el mejor método de presupuesto del capital. En este BPN pues se puede ver lo que es el presupuesto de capital y esto así, ya que supone que de manera implícita de cualquier entrada de efectivo que genere una inversión, se reinvierte al costo de capital de una empresa. En cambio, el uso de la TIR en relación a propiedades matemáticas puede ocurrir que un proyecto con un patrón no convencional
de flujo de efectivo tenga TIR múltiples, lo cual se vuelve más tedioso al momento de analizar y de interpretar sus significados para la evaluación del proyecto. Pero desde un aspecto práctico, los administradores prefieren usar la TIR en vez del BPN, ya que los resultados más beneficiosos, que da para ellos resultados más beneficiosos. Esto se debe a la disposición general de las personas de negocios hacia las tasas de rendimiento, más que a los rendimientos en pesos. En resumen, los administradores son quienes toman las decisiones financieras, debido a esto considerando más el uso de la TIR y no el método del BPN, ya que este no puede medir los beneficios relacionados con el monto invertido. Vamos a ver si tenemos algunos comentarios acá. Bueno, acá tenemos algunas preguntas. No me queda claro por qué el monto de inversión se coloca negativo en la fórmula. ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Bueno, la inversión, cuando a ti te dan el dinero para invertir en tu negocio, tú ya lo debes a esa persona que te lo está dando. Entonces, por eso es que la fórmula va negativo, porque es un dinero que no lo tenías tú, porque si no fuera un capital, ¿verdad? Entonces, es el dinero de inversión inicial que ya se lo debes al inversor, ¿verdad? Vamos a ver. Silvia González, no sé si te quedó claro. Vamos a ver otras preguntas. ¿No hay otras preguntas? ¿Alguna otra pregunta que no les haya quedado claro algo? Gracias, Lili. Bueno, si son fondos propios, bueno, sí, también, ¿verdad? O sea, obviamente tú tienes que recuperar tu inversión, aunque sean fondos propios. Porque, un ejemplo, supongamos que tú agarras ese fondo propio que lo tenías destinado para tus vacaciones. ¿A qué horas va a regresar ese dinero que pues, lo tenías en ahorros o lo tenías en flujo de caja, pero ya lo tenías destinado para otra actividad? O igual, aunque no lo tengas destinado a otra actividad, lo tienes que tener, lo tenías para manejo, ¿verdad? El flujo de caja. Entonces, siempre la inversión inicial se tiene que recuperar, porque si tú no recuperas tu inversión inicial, vas a tener un negocio de utilidades, pero no hay retorno de esa inversión. Entonces, el negocio no es rentable porque jamás regresaste ese dinero. Guis dice, sería lo mismo porque lo que pretendemos es recuperar el capital invertido. Exactamente, Guis, así es. O igual, el dinero se tiene que regresar para que puedas ver que tu negocio es rentable, ¿verdad? En cualquier momento esto le demuestra a cualquier inversionista que te pueda dar el capital de inversión, saber que se lo puedes regresar. ¿Se puede tomar en función del costo de oportunidad el capital? Otra pregunta. ¿Se puede, vamos a ver, se puede tomar en función del costo de oportunidad? Claro que se puede tomar en función del costo de oportunidad, pero ahí también tenemos que evaluar costo-beneficio, ¿verdad? Y en este caso, si nos arriesgamos,
Y si obtenemos beneficio, claro que sí. ¿Cuántos métodos hay para calcular la TIR? Específicamente, criterios para calcular la TIR. Si nosotros tenemos, vamos a ver, la tasa de rendimiento actual, esa es buena pregunta. Vamos a ver ahorita. Mire, así como el balance, como la rentabilidad, ¿verdad? Que tenemos, que la podemos resolver por regla de 3 simple. La TIR y el BPN, pues al final son criterios que se toman las personas, en este caso los administradores o de negocios, ¿verdad? Como los criterios que tenemos acá, ¿verdad? Si la TIR es mayor a la inversión inicial, se acepta el proyecto. Si la TIR es menor a la inversión inicial, se rechaza el proyecto. Así de simple. Entonces, han visto que a veces van ustedes a algún banco y ellos revisan su proyecto para poder saber si invierten. Ban Rural, que te ayuda a crecer. Bueno, entonces, ellos pueden ver desde el punto tal vez un poco tajante, se utilizan más que todo la TIR para el momento de invertir o de saber cuánto capital puedan ofrecer. A veces se arriesgan un poco en decir que lo pueden ofrecer por otros métodos en el sistema como los bancos, ¿verdad? La estabilidad de los trabajos, cuánto será su flujo de capital, porque pueden ver sus estados financieros, pero cada proyecto que ustedes van a iniciar se debe llevar pues un estado financiero, ¿verdad? De cómo tienen ustedes proyectados sus ingresos, sus flujos de cajas, perdón, para que ellos puedan evaluarlo, pero lo más que utilizan, lo principal sería la tierra. En cambio, el BPN, pues acá, como nos muestra este ejemplo, ¿verdad? Considerando los dos proyectos que tienen un BPN mayor. Los criterios del BPN, se los vamos acá a recalcar, ¿verdad? Vamos a ver. Los criterios del BPN dice que si el resultado del BPN es mayor a cero positivo, ¿verdad? Se acepta el proyecto porque es el mismo que genera ganancias. Entonces con el BPN ya podemos saber que está generando ganancias. Pero en sí, la rentabilidad exacta con el BPN no lo podemos saber. Sabemos que está ganando dinero, sabemos que hay ganancias, pero como en sí la rentabilidad, la TIR. Si el BAM es igual a cero, solamente se está recuperando la inversión, ¿verdad? Entonces, en el BAM mayor a cero, sabemos que hay ganancias y sabemos que se va a recuperar la inversión. ¿Cuándo, cómo, dónde, en cuánto tiempo, qué cantidad se va a ir de porcentaje, se va a ir ganando en cuánto tiempo? Pues no lo podemos determinar, ¿verdad? Y si el BAN es igual a cero, solamente se recupera la inversión. Tampoco sabemos en cuánto tiempo. Acá tenemos una pregunta y dice, para invertir, ¿cómo debo de distribuir dicha inversión en el proyecto? Pues depende, ¿verdad? O sea, depende de tu necesidad. Hay proyectos que necesitas primero, un ejemplo, proyectos de construcción. Necesitas herramienta, necesitas pagarle a tu planilla. Entonces, por lo regular tienes que concentrarte en tus necesidades y lo que te hace caminar el proyecto, ¿verdad? Tu inversión, un ejemplo, en los proyectos públicos, en cada proyecto se da un 20% de inversión. Y esto conforme al avance hasta donde tú puedas llegar, pagando planillas, teniendo tu equipo, tu herramienta de trabajo
y ejecutando en obra. Y puedes decir hasta dónde puedes llegar con esa inversión para seguir ejecutando, ¿verdad? Entonces, en cualquier negocio que tú tengas, tienes que ver qué es lo principal que necesitas para poder invertirle a eso, ¿verdad? Si necesitas pagar local o lo haces desde casa porque la inversión no te da para pagar local, porque invertiste más en el producto que en pagar local, porque lo tienes desde casa, pero tienes que pagar internet, tienes que pagar teléfono, entonces tienes que ver tus prioridades para poder llevar a cabo y dónde colocar esa inversión. ¿Alguna otra duda? Que se me haya pasado y me haya contestado. Minor. Minor. Vamos a ver el cálculo del BPN al asumir la cantidad anual repitió 14,000, pero el dato para ese año es de 25,000. ¿Habrá un error? Bueno, verifiquemos si tengo algún error. Vamos a ver dónde está la dinámica acá. Vamos a ver, sería repetir, vamos a ver si lo repetí. Acá tenemos 11,000, 11,000, 13,000, 10,000, 14,000 y 25,000. Oh, justamente sí, lo repetí, es cierto. Sí, puede haber que haya un error en el cálculo, ¿verdad? Entonces, o puede ser que también haya un error a la hora de escribirlo en la redacción. Vamos a ver ahorita. Si quieren, pues lo podemos calcular nuevamente. Tenemos acá la calculadora y tenemos acá cuánto nos tendría que dar nuestro dato si fuera 25,000. 25,000 dividido, vamos a ver acá, 1 más 0.15, que sería 1.15. Este está elevado a la 5. 2.0. Entonces sería 25,000. Solo es un error de redacción. Minor Leonel, hoy solo es un error de redacción. Yo me equivoqué a la hora de escribirlo, ¿verdad? Pero los cálculos sí están correctos. 25,000 dividido 1 más 0.15 elevado a la 5, que serían en este caso 5 años. Esto nos da 12,429.15. Entonces solo es un error de redacción. Gracias por la nota, Minor Leonel. Pero acá los cálculos los tenemos correctos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Dice Luis Ernesto Franco Madrid. ¿Qué tasa de descuento utilizar cuando esta no se conoce? Debes conocer la tasa de descuento porque, vamos a ver acá, ¿verdad? Cada inversión, cada inversionista te tiene que decir cuánto es lo que te va a descontar para poder recuperar su inversión, ¿verdad? Entonces, pongamos acá si algún inversionista te cobra el 10%, el 15%, el 10%, ¿verdad? Entonces, se debe saber. Claro que si tú quieres recuperar un poco más de la inversión por cualquier, porque a veces es uno como que
que quiere tener un poco más y esforzarse más y llegar a las metas. Entonces uno le puede colocar, pongamos acá un 18%, ¿verdad? Para poder uno tener como sus metas, ¿verdad? De que sobrepasó sus metas de recuperar su inversión. Pero esto específicamente es para saber si el proyecto pues, es viable para poder invertir, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra duda? Acá sería lo mismo. Se me haya pasado alguien para contestar. Otra duda. Vamos a avanzar otro minuto. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no, esto sería todo hasta hoy. Aquí tenemos una duda. ¿Se puede utilizar una tasa mayor a la que nos permite el análisis de sensibilidad? Vamos a ver. Vamos a ver acá. Tenemos. Bueno, chicos, entonces creo que hasta aquí ya terminamos por el día de hoy. No veo otras dudas. Si les quedó dudas de cómo evaluarlo, como les dejé hasta el principio, ¿verdad? Con estos pequeños ejercicios casi que mentales, simple regla de 3, pues podemos evaluar la rentabilidad de los proyectos o de un negocio. Que a ustedes les diga algún compañero, mira, necesito un socio para que podamos invertir. Ustedes simplemente pueden preguntarle sus ingresos, sus gastos, su utilidad, pueden saber su utilidad y pueden saber cuánto dinero ustedes van a invertir y poder ver si los proyectos pues, son rentables, ¿verdad? A veces salen oportunidades ahí de poder generar algún proyecto y ustedes poder ser socios de estas personas. No es a veces tanta la cantidad de invertir, pero ustedes puedan saber que pues sí, se va a regresar su inversión y que puedan mantenerse, ¿verdad? Claro que lo esencial de todo negocio, pues es saber bien lo que son sus estados financieros, ¿verdad? Cuánto se ha facturado, cuál es el balance total de compra, qué cantidades se le debe a un proveedor, porque ustedes no se van a meter a algún proyecto, ¿verdad? A un proyecto para saber que ya tenga deudas con sus trabajadores, ¿verdad? Con sus proveedores, que no pague planillas, que una empresa, pues, que tenga un préstamo y que cuánto todavía es lo que le falta pagar, ¿verdad? Y cuánto es el importe pagado en cuentas de el IX, el IR, de todo lo que debe pagar una empresa, ¿verdad? A sus trabajadores. Entonces, lo clave y principal serían sus estados financieros.
toda empresa que tiene sus estados financieros nítidos para que cualquiera los pueda revisar, porque ya que un estado financiero es como un rayo X que le hacen ustedes a las empresas, ¿verdad? Pueden ver desde muy dentro de ella cómo está funcionando y hacia dónde va, ¿verdad? Porque les permite conocer la solvencia de los proveedores, de cara a los inversores, entidades financieras, a las administraciones públicas, cuánto le dé los impuestos, la SAT, el ISR, etcétera. Todo esto lo pueden ver en sus estados financieros. Bueno, entonces, chicos, terminamos por hoy. Muchas gracias por asistir. Espero les haya quedado claro. Y pues nos vemos, ¿verdad? Y el ingeniero Martín. Espero que ya mañana pueda estar con ustedes. Si no, estaremos mañana. Y muchas gracias por su tiempo, por su atención. Que tengan un bonito día.